en esta mañana, desde muy temprano, hay algo en mi corazón. Y yo creo que la iglesia del Señor en estos tiempos tenemos que ajustarnos al máximo a la palabra de Dios. La semana pasada hemos hablado acerca de conocer la voluntad de Dios. Creo que esto es muy importante. Es sumamente necesario conocer la voluntad de Dios. Y una de las cosas que observo y bueno, tenemos contactos, la gente que nos llama y preguntan para que se les pueda orientar acerca de la voluntad de Dios. Algunos dicen, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces yo les digo, yo no soy Dios. ¿Sí? Y luego la otra cosa que es importante, porque la mayoría de la gente tiene una inquietud por conocer la voluntad de Dios, acerca del ministerio, de los dones y todo esto, que está bien. La Biblia nos dice que debemos anhelar los dones, ¿no? Pero realmente eso no debe ser lo que más nos puede inquietar, sino que lo que más nos tiene que inquietar con respecto a la voluntad de Dios es la palabra de Dios. ¿Sí? Porque desgraciadamente muchas veces fuimos detrás de los dones, ¿no es cierto? Detrás de los ministerios que tienen que estar en la iglesia, deben funcionar en la iglesia, pero nos hemos olvidado la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces creo que es tan importante que en este tiempo Dios trabaje en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Y yo sé que esto a veces parece que no es muy espiritual, pero es lo que está en la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente con un ministerio de Dios fuerte lo han perdido por su carácter? ¿Sí? Porque no se han dejado moldear, no se han dejado que Dios trabajara en sus vidas, ¿sí? Y la iglesia del Señor, y lo que enseñamos en este lugar, por lo menos en este lugar, es lo que queremos, es enseñar y no obligar, ¿sí? Porque a veces hay hermanos que me dicen, bueno, el hermano tal, la hermana tal, y esto y aquello. No, nosotros no estamos para obligar a nadie, pero sí que tenemos una obligación, y es de enseñar lo que dice la palabra. Sobre todo porque la Biblia nos dice, y le dice a ustedes, que deben orar por nosotros, por los pastores, porque nosotros no solamente tenemos que llevar la carga de nuestra propia vida, sino que dice que tenemos una responsabilidad por las almas de la iglesia. No es cosa fácil, ¿sí? Y si cuando yo era jovencito anhelaba tanto el ministerio, si hubiera sabido lo que sé hoy, pues no hubiera anhelado tanto, ¿sí? Ahora, estoy contento, estoy agradecido al Señor, a la iglesia del Señor, por poder servir a Dios. Entonces, la palabra del Señor tiene que ser fundamental en nuestra vida. Y creo que cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hermano, hermana, si usted lee la Biblia, usted sabe cuál es la voluntad de Dios para vivir el día a día. Amén. Sabemos la palabra de Dios con relación a Dios, ¿sí? Aquí la Biblia nos dice cómo debemos ser. Dice que nuestra vida fuimos creados para alabanza de su nombre, ¿sí? Entonces, de alguna forma, tenemos que alabar a Dios no solamente con nuestras palabras, pero con nuestros hechos, ¿no es cierto? Fuimos creados para alabanza de su nombre. Entonces,
Y esto no es de presumir de nada, pero yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Primeramente, que haya gratitud en mi corazón por la salvación que Él me ha dado. ¿Sí? Que tenga una vida de comunión con Él. ¿Sí? Si hay algo que se está perdiendo en la iglesia en estos días, es esa vida de oración. ¿Sí? Hermanos, yo siento esto tan fuerte en mi corazón. Desafiar a la iglesia. ¿Sí? Que todos seamos desafiados a buscar a Dios. Porque la promesa de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia es: si mi pueblo se humillare. ¿Sabe por qué no buscamos a Dios? ¿Sabe por qué nos damos importancia a la oración? Por nuestro orgullo. ¿Sí? Porque hoy lo sabemos todo. ¿Sí? Hay gente, estos días alguien me hablaba acerca bueno, que los ministerios en la iglesia realmente es solamente para lo espiritual, para todo lo demás, pues tenemos que tener gestores profesionales. Y nos da unas citas bíblicas que yo no sé cómo encajarlas para que esas citas pues sean como gestores, ¿sí? No estoy diciendo que para gestiones de la iglesia no tiene que haber gente profesional. Ojalá, ¿no es cierto? Hay muchas cosas de la economía y tantas cosas que hay por hacer en la iglesia que necesitamos gente que sepa de lo que hace, ¿sí? Pero esa gente tiene que ser gente o personas espirituales, ¿sí? El gran problema es que hemos traído de afuera, ¿sí?, profesionales metiéndose en las cosas espirituales, ¿sí? Y un servidor, yo tengo testimonio de esto y experiencia de esto, que a la larga pues vienen los problemas, porque una persona que no, por muy inteligente, por muy profesional que sea, acomoda las cosas, como dice la Biblia, lo carnal a lo carnal, y el espiritual a lo espiritual. Ahora, si hay una persona que sabe lo que hace y esa persona es espiritual, gloria a Dios. ¿Mm? Es lo mismo que el alabanza, ¿no? Pues tenemos músicos que son buenos, son cantantes que son buenos, pero y son espirituales. Esa es una bendición para la iglesia. Ahora, si tenemos músicos que son buenos, pero no tienen temor de Dios, no viven en la voluntad de Dios. A ver, yo prefiero músicos que no sean tan buenos, pero que anden en la voluntad de Dios. Músicos o cantantes, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta de que las dos cosas pueden ir juntas, pero nunca lo natural tiene que estar por encima de lo espiritual. ¿Sí? Por eso, y no tengo miedo de decirlo, ¿no? Por eso vemos en algunos lugares donde quizás los líderes de alabanza son homosexuales, pero son muy buenos cantantes, muy buenos músicos. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Ahora, si son convertidos, ya son otras personas, ¿no es cierto? Han cambiado. Esa es otra historia. Ese es un testimonio impresionante y que glorifica el nombre del Señor. Entonces, con respecto a nuestra relación con Dios, hermano, el que no ve es porque no quiere ver, porque la Biblia aquí me lo dice. Jesús mismo, él dijo algo. Dijo, sin mí nada podéis hacer. Ahora, yo le pregunto a usted, me pregunto a mí mismo, ¿cuántas cosas hacemos sin Él? ¿Sí o no? No sé, a lo mejor usted es más espiritual y usted lo hace todo con el Señor, ¿sí? Y usted me puede decir, bueno, pero estamos en el Señor, sí,
Pero cuántas equivocaciones hemos tenido en la iglesia por no movernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando digo la iglesia, digo aquí mismo, todos lados. Entonces, este es un tiempo de buscar a Dios, de meditar en la palabra. Yo no sé si dije esto el domingo pasado, pero estaba escuchando unas conferencias y en estas conferencias, que fueron de 2 días, no he escuchado una sola vez hablar acerca del Espíritu Santo. Hablaron acerca de estrategias, métodos, fórmulas, que algunas de ellas ni yo estoy de acuerdo con ellas, ¿sí? Porque hay una de las cosas que la iglesia hoy en día se está metiendo y es, ¿cómo? Ya le diré, como cosas que no tienen nada que ver con más bien, hablan de la magia espiritual. Entonces se hace cosas de magia para llamar la atención a la gente. Mire, si yo quiero ver magia, no voy a la iglesia, no vengo a la iglesia. Voy a un lugar donde lo hacen. Pero como sé que eso es pecado, pues ya no voy. Entonces, si sé que eso es pecado, ¿cómo lo voy a traer a la iglesia? ¿Sí? Nosotros lo que necesitamos no es magia. Lo que necesitamos es un obrar del Espíritu Santo. Y el gran ausente hoy en la iglesia, y a veces digo hasta nosotros mismos, decimos que está, pero para nosotros muchas veces el gran ausente en un culto, en una reunión, es el que siempre tiene que estar presente, y es el Espíritu Santo. Por eso, si queremos ver un mover de Dios, todo lo que está escrito aquí, ¿no es cierto? Porque nosotros hoy hablamos y decimos, bueno, es que estamos en el mundo, la influencia del mundo. Hoy todo casi es normal. ¿Sí? La fornicación es normal, mucha gente lo empieza a ver normal, cristianos. Que el mundo lo vea, es problema de ellos. Hay que predicarles la palabra, hay que enseñarles que tienen que venir a Cristo. El adulterio es algo normal, empieza a ser algo normal. Y siempre decimos o tenemos esa excusa, es que estamos en el mundo. Hermanos, la iglesia está en el mundo, pero no somos del mundo. Así que, con respecto a esas dos cosas, adulterio, fornicación, pues no, eso no es para la iglesia, no es para los hijos de Dios. Y si alguien lo vive o está en ello, tiene que arrepentirse, venir a los pies del Señor y poner las cosas en orden. Claro, cuando hablamos esto parece que estamos hablando condenación, pero tenemos que darnos cuenta que no estamos hablando de condenación, todo lo contrario, estamos hablando de salvación. Porque el que permanece en el pecado, dice la Biblia, no entrará en el reino de Dios. ¿Hola? Es duro que escuchemos estas cosas, pero tenemos que venir a la fuente. La fuente es Jesús y su palabra. Amén. Entonces, la voluntad de Dios para mi vida, la voluntad de Dios diaria para tu vida, ¿cuál es? Si no sabemos, debiéramos saberla. Ya digo, con relación a Dios, hasta ahí sabemos que hay que orar, hay que tener comunión con Dios. Gracias. Y luego nuestro estilo de vida. La Biblia dice, el que mentía, que no mienta más. Esa es la voluntad de Dios.
Y cada uno sabe. Yo no me atrevo a llamar mentiroso a nadie. Pero cada uno se tiene que analizar. Y si hay mentira, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo y nos perdonará de todos nuestros pecados. Quiere decir que no hay pecado que Él no puede perdonar. ¿Sí? Usted sabe que hoy en día hasta hablar de pecado, casi que esto es casi una herejía. ¿Sí? Uno puede asistir a reuniones y la palabra pecado, pues, sí. Y hace algún tiempo atrás alguien se enfadó con el pastor Miguel porque el pastor Miguel le estaba diciendo algunas cosas. ¿Sí? A esa persona porque no le íbamos a bautizar en el estado que estaba. Y insistió vez tras vez, hasta que un día le dijo, ¿y por qué usted no lo bautiza? Y el pastor Miguel dijo, te lo he dicho, no lo bautizo porque está en pecado. Pero pastor, déjese de eso en este tiempo. Pecado, ¿qué es eso? Claro, casi que a los niños hoy si le preguntamos qué es pecado, no saben lo que es. ¿No es cierto? Hay una cultura que se mezcla con la vida de la iglesia y del pueblo de Dios que nos aleja de la voluntad de Dios. Pero nosotros conociendo a Dios, alguien me decía el otro día, dice, si no se miente, uno que tiene negocio, dice, es imposible que tu negocio pueda prosperar si no mientes. Esta es la mentalidad del mundo. Dios dice todo lo contrario. Si estamos en Dios y hacemos la voluntad de Dios, pues tiene que prosperar. Y si no prospera, pues tenemos que decir que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, la mentira dice que usted sabe de dónde viene la mentira, ¿no es cierto? ¿Y sabe quién es el padre de mentira? Claro, decir esto hoy en día, dice, pero déjate de historias. No, señor, hay que seguir diciendo esto. El padre de la mentira es el diablo, es Satanás. Y si nosotros andamos, nos movemos en la mentira, no estamos obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Estamos obedeciendo al padre de la mentira, pero no a nuestro Dios. Empezamos bien la reunión hoy, ¿no? Pero yo entiendo, hermanos. Estaba viendo en algún lugar lo que Dios está haciendo. Esta semana pasada, más de 300 personas en una reunión han entregado su corazón a Jesús. Una campaña que la hacen al aire libre, por supuesto no en medio de una ciudad, sino que fuera de una ciudad. Más de 100 niños huérfanos, niños de la calle, entregando su corazón a Jesús, sus vidas cambiadas. La iglesia, esa iglesia en ese lugar, pues los niños ahora tienen por lo menos un lugar donde comer. Empezaron una escuela con esos niños y algún día vamos a pasar las fotos de estos niños. Y un país que nosotros aquí nos quejamos, no las leyes, y es verdad, puede haber cosas que nos hacen la vida imposible,
Pero en ese país tiene el riesgo que les corte la cabeza por predicar el evangelio. Ese país es Pakistán. Lo que Dios está haciendo en Pakistán. Oren porque me invitaron para que vaya. Y quiero ir, si Dios lo permite, ¿no? Por mí, sí. Lo que Dios está haciendo en ese país es impresionante. Y no son por los métodos, sino que es por la predicación del evangelio. Necesitamos volver a la fuente. Hermanos, a veces estamos como perdidos sin saber lo que hacer, justamente porque no leemos la palabra del Señor. ¿Sí? A veces nos pasa, sobre todo nosotros los latinos, los latinos, nos pasa que cuando compramos un aparato, no sé si a usted le pasa eso, a mí me pasa. Cuando compro un aparato, lo primero que hago es sacarlo de la caja, mirarlo un poquito, el libro de instrucciones, y lo empiezo a enchufar. Y luego, si no funciona, me voy al libro de instrucciones. ¿Sí o no? Por lo menos a mí me pasa eso. Hay otras culturas que no, es que no, ni tocan el aparato sin antes leer bien las indicaciones, cómo funciona el aparato. Nosotros es otra historia. ¿Sí? Por eso yo siempre me acuerdo que mis padres, mi mamá cuando compraron, vivíamos en Francia y compraron una rentadora, una lavadora, ¿sí? Y bueno, y cuando yo llegué a casa, ya habían traído la rentadora, la lavadora, y veo mi madre y mi padre agarrados a la lavadora saltando. Sí, porque estaba enchufada. Y dije, hijo, yo digo, ¿qué pasa? Hijo, es que no sé qué pasa con esta lavadora. Claro, ellos siempre habían tenido una usada. Esta era nueva. Digo, ¿han leído las instrucciones? Dice, no, la enchufamos y tendría que funcionar. Y lo que hace es saltar. Sí, a desenchufar. Y yo tampoco sabía. Digo, vamos a leer. Y es que resulta que por el transporte y todo eso, normalmente traen un seguro detrás en el tambor que hay que descolgarlo, ¿no es cierto? Pero como ellos no lo descolgaron, aquello pues estaba sacudiendo cada momento, ¿no? Y muchas veces somos así, y con el evangelio igual. Si funciona, ¿sí? Alguien me dijo una vez, dice, bueno, vamos a abrir una iglesia en tal lugar. Yo digo, bueno, si el Señor les ha indicado y todo eso, ustedes están seguros. Y sí, si funciona bien, si no funciona, bajamos la persiana y nos vamos. Yo digo, pero ¿la iglesia es un negocio, una tienda, o qué es? Hemos dejado de ser guiados por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor, y nos guiamos por nuestros sentimientos y por nuestra inteligencia. Dios nos llama no a anular nuestra inteligencia, todo lo contrario, pero Dios nos llama a que volvamos a sus pies. ¿Sí? Que volvamos a la palabra. Entiendo la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántas cosas nos pasan que a veces ni siquiera nos damos cuenta si estamos moviéndonos o no en la voluntad de Dios? ¿Sí? Por eso le podemos gritar a la esposa, le gritamos al esposo, a los hijos.
Bueno, porque es lo que siento, pero ¿qué dice la Biblia? Hombres, por ejemplo, la Biblia dice que si entre el esposo y la esposa no estamos bien, nuestras oraciones pueden ser estorbadas por eso. Y algunos dicen, es que Dios no me contesta, Dios no me contesta. Sí. ¿Y cómo lo tienes a tu esposa? Y las mujeres y todo contentas, ¿no es cierto? Sí, pero la mujer sabe también lo que tiene que hacer. Hoy nos cuesta hablar de esto, pero la Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta a su marido y el marido tiene que estar sujeto a Cristo. ¿Sí o no? Porque hay hombres que quieren que la mujer esté sujeta, ¿no? Pero ellos no están sujetos a nadie. Entonces, ¿qué autoridad tenemos? Nadie puede tener autoridad si no está bajo autoridad. Y cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando de dominio, de tenerla ahí bajo nuestros pies, ni mucho menos, sino de cubrirla, de ver sus fallos, sus faltas, levantarla delante del Señor y de poder, qué decir, o al marido en este caso, ¿no es cierto? Cuando estamos en sujeción, como en la iglesia. Hoy está de moda, somos libres, ya no estoy sujeto a nadie, ni a Dios. Es que hemos llegado a este punto, a nadie, ni a Dios. Sujeción. Nosotros mismos, muy poco hemos hablado de esto, ¿no, Miguel? Él en los estudios sí. Y esto nos parece palabras tan fuertes en el mundo actual. Cuando la Biblia nos habla que debemos estar sujetos los unos a los otros. Hoy, ¿qué es lo que hacemos? Mire, hermanos, la palabra dice que el Señor no vendrá hasta que todas las cosas sean manifestadas, reveladas en medio de la iglesia del Señor. Él no vendrá hasta que todo esté en su lugar, todo esté en su sitio. Yo no lo sé todo, pero quiero aprender. Entonces, esta mañana pues Dios me ha despertado con esto y de tantas visiones, y te viene un pastor y dice, mira, encontré la visión, esta es la visión, y te viene otro, encontré la visión, pero a veces chocan entre ellas. Yo digo, ¿y esto? Lo que te hace es mirar arriba y decir, Señor, que yo no pierda la visión de mirarte a ti y a tu palabra. Ahora, Dios, todas las cosas van a ser rescatadas en Dios. Porque a veces agarramos algo de la Biblia, por ejemplo, hay gente que agarra el tema de la prosperidad y todo es prosperidad. ¿Sí? Entonces, el que está pasando necesidades está en pecado. Entonces yo me pregunto, la gente en África, las iglesias que no tienen a veces los hermanos ni para comer, deben estar todos en pecado. Pero sin embargo, en esos lugares hay manifestaciones de Dios impresionantes. La gente se convierte. Hace poco un brujo de una tribu aceptó al Señor, fue liberado y toda la tribu se convirtió a Jesús. Y son gente que vive casi en extrema pobreza, materialmente hablando. Pero usted escucha sus canciones y escucha cómo alaban y bendicen al Señor y uno siente eso y quiere estar allí, ¿no? ¿Sí? Pero el Señor me dice, ¿y por qué no donde tú estás?
¿No es cierto? Entonces agarramos esa parte que es verdad, que el Señor quiere prosperarnos. Amén. Algunos no están muy convencidos de esto. El Señor quiere prosperarnos. ¿Sí? Pero yo no le voy a decir, empieza a pedir al Señor, pone tu cabeza, en tu mente el coche que quieres, el color que quieres, ¿no? Porque conozco un caso así de un muchacho que él quería un coche nuevo, tenía un coche usado y un día estaba él ahí, bueno, a ver si podía comprar un coche nuevo y alguien le dijo, bueno, pero ¿qué coche quieres? Dice, la verdad que no sé. Entonces, ¿para qué quieres un coche nuevo si no sabe ni el modelo? Entonces, dice, bueno, a lo mejor sí puedo saberlo. Bueno, ¿y el color? Pues tampoco, me da igual, ¿no? Y esta persona dijo, bueno, tú tienes que pedir la marca, el color, todo lo que tú quieras en el coche. Y Dios te lo va a dar. El muchacho empezó a orar, orar, orar. Y un día le dijo al otro, dice, oye, estoy orando y no hay nada. Dice, pues Dios te lo quiere dar. Y muévete. Puede ser que alguien te pueda ayudar. ¿Sí? ¿Entiende? Puede ser que alguien te quiera ayudar. Entonces el muchacho va al padre y a la madre. Él ya sabía que le podían ayudar. Se metieron en un préstamo a comprar un coche espectacular. Espectacular. El mejor modelo, la mejor marca, el color, lo que quiso, todo, ¿no? El muchacho estaba trabajando. Esto fue cuando empezó el tema de la crisis. Y de golpe, este muchacho se queda sin trabajo. Los padres jubilados. Los padres habían avalado con su piso ese coche nuevo y todo lo demás. Final, se quedó sin el coche y los padres sin el piso. Usted, este muchacho, no le hable de prosperidad ahora. Ya sabe dónde le va a enviar. Ni de Dios. ¿Sí? Hermanos, no es la visión que nosotros queremos. La Biblia dice, que seas prosperado, así como. Muy pocos leen la Biblia. Así como prospera tu alma. ¿Y cómo puede una alma no ser prosperada y después querer que se prospere? Usted sabe que el diablo también nos puede engañar en todo esto. Porque dice que él se disfraza en ángel de luz. Pero acuérdese que al final, cuando desobedecemos a Dios, el final es doloroso y a veces muy triste. ¿Sí? Entonces, agarramos partes. ¿Sí? Hablaba con alguien que me decía, sí, porque la Biblia nos habla de esto también. Sí, es verdad. Digo, y dice, y esto tenemos que traer la Biblia a nuestro corazón. Digo, ¿verdad? Digo, porque me dice, es como la iglesia primitiva, tenemos que vivir. Y usted ya sabe cómo vivió la iglesia primitiva. Vivió en persecución, en necesidades, también en abundancia. Pablo mismo, él dijo, ¿no es cierto? Yo sé o he aprendido a vivir en escasez y vivir en abundancia. Y esta vez nosotros hemos vivido en escasez y a veces hemos vivido en abundancia, pero hemos aprendido poco. En toda situación que vivimos es porque Dios nos quiere enseñar algo. Porque ni la riqueza, ni la pobreza, ni el hambre, ni el frío, ni cualquier necesidad nos puede separar del amor de Cristo. Con dinero o sin dinero. Creo que aquí somos varios que hemos pasado por
circunstancias diferentes, ¿no es cierto? Pero lo que ha permanecido, lo que nos ha dado la victoria, ha sido nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, agarramos eso. Una vez, hablando con una persona recién convertida, un testimonio tremendo, entonces a esa persona le dije, vas a ser perseguido. Dice, no, por favor. Claro, tampoco no dije la cosa como debía decirle. Vas a ser perseguido, que había sido un ladrón, un asesino, y de todo lo demás, y él sabía lo que era ser perseguido. Y enseguida pensó en esa persecución, ¿no? Dice, no, por favor. Dice, no. Dice, ya es suficiente lo que fui perseguido. Dice, no, perdóname, no me expresé bien. No perseguido por tus pecados, sino que o por tus faltas, por lo que has cometido, sino perseguido por tu fe. Y le empecé a explicar. Y él dijo, esa persecución es diferente. Por amor a Cristo, por hacer la voluntad de Dios, es muy diferente. ¿Sí? Entonces, agarramos partes de la Biblia, como esta persona me decía, la prosperidad, muy bien, la iglesia primitiva, hay partes ahí que Dios los bendecía, que prosperaban, varias cosas, pero que también pasaban penalidades impresionantes, ¿no es cierto? Dije, si vamos y tenemos que ir, no sé, yo no sé hasta dónde vamos, hermanos, y perdóname, usted puede decir, pastor, entonces usted no sabe, no tiene visión. Si quiere que le diga todo lo que dice la Biblia, mejor nos quedamos solos. La iglesia primitiva, Dios se movía. ¿Cómo vivían los hermanos en aquella época? Vivían juntos, en armonía, en comunión, y vivían, dice que no faltaba nada a nadie. Quiere decir que si nosotros tenemos 2 coches, vamos a tener que regalar uno. El mío, ¿no? Lo que pasa es que los 2 están al nombre de ella, ¿ve? Pero la iglesia primitiva era así. No. Que cada uno se arregle con Dios. Para esa parte sí. ¿Me entiende? Pero hermanos, yo creo que Dios, aún en esta parte, este estilo de vida, Dios va a hacer algo en su iglesia. Yo lo creo. Posiblemente, si hay una palabra del Señor, uno dice, lo voy a hacer. Bueno, pero no necesito mucha palabra que venga un profeta y que me diga lo que yo tengo que hacer. Pero hay cosas que yo prefiero no saberlas. ¿Cómo podemos o cómo podríamos vivir, juntos, por decir de alguna forma? Y escúcheme bien, yo no sé, creo que algún día Dios va a hacer algo en este aspecto. O por la persecución o por lo que sea, porque ahora cada uno nos vamos apañando. Pero quizás en algún día vamos a estar más juntos. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a poder vivir en paz juntos? Personas que somos de diferentes culturas, de diferentes razas, hasta de diferentes nacionalidades. Sería un caos, humanamente hablando, ¿no es cierto? Yo siempre digo, como es juntos, pero no revueltos. ¿Sí? ¿Cómo podríamos vivir esto
Si por ejemplo hay padres que ya no pueden vivir con sus hijos, cristianos, ¿ah? No estoy hablando del mundo. Hay hijos que no pueden vivir con sus padres. Hay mujeres que se les hace difícil vivir con sus esposos. Hay esposos que les hace difícil vivir con sus mujeres. Algunos se miran unos a otros. Yo no sé nada, ¿eh? Cada uno, sí, yo sé lo que pasa en mi casa y ya. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder vivir con alguien que no, o convivir, no vivir, ¿no? Si no tenemos nada en común como familia y todo. ¿Eh? El problema no es ni la palabra de Dios, ni es Dios. El problema es nuestro corazón. ¿Mm? Mire, si aquí hemos visto en la obra social, la gente mirarse la bolsa afuera, entre dos mirarse la bolsa, a ver qué te dieron. A mí no me dieron esto, que llevas tú. ¿Eh? Y este tampoco. Que lo hacen. Sí, y este tampoco. Pero lo que ella lleva de más, que el otro no lleva, no dice nada. Porque a veces se acaba un producto y en compensación se da otro. ¿Sí? Pero no ven ese producto de compensación que se está dando. Ve lo que el otro tiene, lleva y que él no lleva. Qué pillos que somos, ¿no? ¿Por qué no dices, tú llevas eso, pero me dieron esto y tal? No, somos así. Ahora, en Dios no podemos ser así. Eso, mire, eso no, uno puede decir, es que no es bíblico. No, es que vivir de esa forma es antibíblico. Porque usted sabe que hay cosas que son bíblicas, cosas que no son bíblicas y hay cosas que son antibíblicas. ¿Sí? Lo que es bíblico, por ejemplo, la palabra del Señor dice que tenemos que amar al hermano, que no podemos engañar al hermano. Esto es bíblico. Y todo lo que depende de nosotros tenemos que ser amables los unos con los otros. Esto es Biblia. Lo que es antibíblico es que si yo hago todo lo contrario a lo que es bíblico. Hago daño al hermano, no lo quiero, me discuto con él y todo lo demás. Eso es antibíblico. Y lo que no es ni antibíblico ni bíblico es, me compro un coche, la Biblia no me dice qué coche tengo que comprar. ¿O sí? Ni el camello que tengo que comprar. No me dice eso. Pero sí que me dice con respecto a la relación mía con Él y unos con otros. Parece que le estoy amargando la mañana, ¿no? Usted vino con unas ganas de alabar a Dios y de, sí, ya lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero creo que todo esto es tan importante, hermanos, para nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que cuidar nuestras vidas, porque la Biblia misma nos habla acerca de lo que es la palabra y el testimonio. Alguien me dijo, a mí me da igual el testimonio, lo que yo guardo es la palabra. Digo, mentira, porque si guardas la palabra tienes que tener testimonio. Es así, pero ¿cuántas veces estamos confundidos en esto? Por eso, hermanos, tenemos que volver a la Biblia. Lea la palabra del Señor, léala. ¿Sí? No escuchemos cualquier cosa. Usted hoy me está escuchando aquí y veo que algunos dicen amén, algunos están medio convencidos, otros están convencidos del todo y otros dicen, bueno, ya lo veré. Me da igual.
espero que cada uno de nosotros busquemos a Dios, porque yo le decía al Señor, Señor, y a veces uno se cansa ya de hablar, ¿no? Hablas, hablas, hablas y las cosas se repiten y entendí esto. Mi pueblo tiene que volver a mí. ¿Sí? Usted sabe que fui uno de los pastores de la ciudad de Barcelona, cuando se empezó todo con el tema de la motivación y todo eso, fui casi uno de los primeros de estar ahí. La motivación es de espuma. Y yo sé que hay gente que dice, pero yo necesito que me diga que me ama. Mire, yo, claro que me gusta que mi señora me dice que me ama. Me gusta. Pero eso, si ella me lo dice o no me dice, eso no tiene nada que ver con mi fe. Porque aunque ella no me diga que me ama, yo tengo uno que me dice, aunque tu padre, tu madre te dejare, yo jamás te dejaré. Pero ¿cuántas veces nos fuimos al otro extremo? ¿No es cierto? Parece que si no tenemos cada día ese besito, y decir te amo, te quiero, ya no me quiere, ya no me... No, es que yo sé, el amor va por encima de eso. Yo sé que me quiere. ¿Sí? La fe no es emociones, no es espuma. La fe es que pasó un día, otro día, una semana, un mes, meses, años, y uno permanece fiel al Señor. Por supuesto, no somos perfectos, pero dice la Biblia, pero estamos en el camino de la perfección. Y Jesús es el camino. Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que mirar? A Jesús, a su palabra. Jesús mismo dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Hermanos, meditemos en esto. Si estoy tratando mal a una persona, ¿estoy amando al Señor? Si estoy hablando mal de una persona, ¿estoy amando al Señor? Si estoy mintiendo, si estoy robando, ¿estoy amando al Señor? De ninguna manera. Le estoy siendo infiel. Por eso él dice, el que me ama, no hay otra... Decir, no, el que me ama habla en lenguas, el que ama salta, el que ama canta. No, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y usted y yo sabemos esto. Yo todavía soy fiel al Señor en algunas áreas de mi vida. Pero gracias a Dios que cada día yo puedo agarrarme a la palabra del Señor. Cuando Él dice que nosotros, aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Ahora, a veces leemos y decimos esto nada más. Claro, yo soy infiel, Él permanece fiel. Que así que Él está contento conmigo porque yo soy infiel. No, hay que leerlo todo. Cuando, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Y nos perdona de todos nuestros pecados. Esa es la frase completa, ¿eh? Porque algunos, Dios permanece fiel, no importa, y yo le doy una patada a mi esposa, a mi esposo, pero Él es fiel. No. Él es fiel en perdonarnos siempre. Aun cuando somos infieles, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando somos infieles, es saber que Él es fiel para perdonarnos siempre de nuestros pecados. ¿Esto no le da gozo? ¿No le da alegría? Algunos me parece que no.
a mí me llena de alegría, porque si no hubiera sido por su gran fidelidad, no estaríamos aquí en esta mañana. Y mire que Él ha sido muy fiel conmigo, ¿ah? Yo puedo decir que Él es fiel, 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 fiel. Por eso me gusta tanto ese coro, oh tu fidelidad. Y no es por cantarlo, es que aquí adentro. Porque mis pecados han sido muchos, pero Él me ha perdonado y me sigue perdonando de todos mis pecados. Amén. Pero si uno no se da cuenta y uno pues, bueno, es que yo soy así y tal. Hermanos, este es como el polvo en una casa. Usted ve un poquito de polvillo ahí. Mi señora lo primero cuando ella entra los muebles. Yo ahora estoy de marujo o de maruja, ¿no? Maruja no me gusta la palabra esa, marujo. Casi, casi, ¿no? Y ella es el polvillo ahí. Pero tiene razón, porque si tú dejas ese polvo ahí un día, 2 días, 3 días, y así se va acumulando, llega un momento que aquello viene un aire, se abre la ventana, viene un aire y no se verá nada en la casa. No, ¿dónde estamos? Por eso la Biblia nos habla de limpieza sobre limpieza. Usted puede decir, pastor, yo soy limpio. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Límpiese más todavía. Aquí no estamos para acusar a nadie, estamos para reflexionar y para pensar, ¿no? Pues yo tampoco soy limpio del todo y hay cosas que sí, pero lo que sé que el Señor está limpiando mi corazón y mi vida. Y veo, hermanos, que hay un resultado en Dios impresionante. Hay un hombre, un hombre joven en el pueblo que tiene un negocio y algunas cosas compramos ahí. Bueno, yo ya temo ir ahí al negocio porque ya sé que son 2 o 3 horas ahí perdidas. ¿Sí? Pero que es impresionante, es como una esponja. El otro día entraba su mujer y él dice, wow, dice, me gusta estar con este hombre. Me gusta escucharlo. Yo digo, Dios, tú estás haciendo cosas en nuestras vidas. Y yo le dije, mira, es que lo que te hablo no es mío. Lo que te hablo, lo que comparto, es lo que el Señor me da. Así que el único que es digno de recibir la gloria es Él. Acércate al Señor, busca al Señor, ¿no? Bueno, y ya está ahí marcado pues una comida con Él para hablar de las cosas del Señor, estar juntos y tal, ¿no? Pero digo, hermanos, el testimonio, la vida de la iglesia, tenemos que cambiar. Y no podemos empezar a cambiar en otro lugar, si no es primeramente en nuestra casa. Yo le hablaba de esto, de la invitación para Pakistán. Yo quiero ir, si Dios lo permite. Pero yo quisiera ir, y a donde sea, con un respaldo de una iglesia que se ama. Una iglesia que vive la palabra del Señor. Donde uno puede hablar con autoridad y decir, sí, estoy en una iglesia donde ahí estamos viviendo y tratando de vivir la voluntad de Dios. Amén. El Espíritu Santo quiere moverse en la iglesia. Quizás es el gran ausente. Él está presente, pero está ausente de nuestra mente.
porque Él ha prometido. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, ¿no? Pero yo he estado en una reunión de iglesia donde he visto las sillas volar. Y no era por la bendición, ¿ah? No, no. Y uno dice, ¿no está el Señor aquí? Y yo me acuerdo muy jovencito, con 17 años, y cuando vi la cosa tan revuelta, ahí todo eso, le pedí permiso al pastor, digo, pastor, ¿puedo decir algo? Dice, hijo, di lo que quieras. El hombre no sabía por dónde tirar. Si es del Señor, dilo. Y me puse en la plataforma y le dije, hermanos, perdonadme. Esto que está ocurriendo aquí, esto no es de Dios. Tenía 16 años, aún no 17. Esto no es de Dios. Dios está aquí, pero el que está gobernando y reinando nuestros corazones no es Dios. ¿Sí? Y me acuerdo perfectamente de esa reunión. La gente se paró toda. Se empezaron a pedir perdón, a llorar, clamar a Dios. Y Dios cambió el rumbo de aquella iglesia. Y todavía está creciendo y creciendo y creciendo. Están haciendo una obra impresionante en París. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo se mueva. Entonces, todo lo que hemos estado fabricando aquí, esto hay que desecharlo. Y yo creo que tenemos que agarrarnos fuerte al Señor. Por eso decía, lo que pueda yo o el que predique, debemos escucharlo. Y yo sé que cuando escucho algo que está de acuerdo a lo que siento en mi corazón y de acuerdo a la palabra sobre todo, eso a mí... Porque la Biblia también nos enseña con respecto a la profecía. Hay que escucharlo, pero hay que saber discernir. Entonces, cuando usted escucha algo, no se quede con lo que dijimos. Vaya a la palabra. Claro, yo hoy no le he citado aquí las citas bíblicas, pero lo que he estado diciendo es palabra del Señor. Está en la Biblia. ¿Sí? Si quiere las buscamos las citas, ¿no? Y lo leemos, pero es la Biblia, es lo que nos dice. Ahora usted se va a su casa y usted empieza a mirar y como si estuviera en un espejo. Usted mira la Biblia y dice, bueno, pues yo tengo que ser así. Porque ahí nos habla lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Y eso sí, vamos a leer algo. Y voy a terminar con estos versículos. Hay unos versículos que yo ya compartí hace un tiempo atrás, que es Proverbios, capítulo 28. Proverbios 28 y versículo 9. Es para que nos demos cuenta, hermanos, de que nuestras oraciones tienen que ser contestadas. ¿Usted lo cree o no? Bueno, pero nuestras oraciones tienen que ser contestadas, aquellas oraciones que están dentro de la voluntad de Dios y de su palabra. ¿Sí? Yo creo que le conté una vez una historia de esto de una muchacha. Una vez había una discusión, pero muy fuerte, en una de las iglesias que pastoreaba, y aquella discusión fue tan fuerte que ese joven y un hermano ya había acabado la reunión y empezaron a hablar bien y terminaron pues, pero muy mal. Y yo intervine, y cuando intervine dije, esto no es, ustedes no deben hablar así, ustedes deben, sobre todo él empezó ya, es que tú la proteges mucho, no sé qué, no sé cuánto, bueno, empezó a decir unas barbaridades que fue la primera vez en mi vida,
nunca más hizo eso, yo, ni antes ni después, ¿no? Lo que hice ahí. Y cuando él empezó a insultar a la iglesia, ¿no? Yo le dije, en el nombre de Jesús, enmudece. Bajó las escaleras y al otro día a la tarde su mujer me llamó y me dice, pastor, mi marido está mudo. Digo, debe de estar contenta, ¿no? Y me dice, anoche lo que usted dijo, ¿eso que fue? ¿Una maldición o lo que fue? No, no, es que ya no se podía soportar lo que él estaba diciendo. Y para un bien de él. Entonces me llamó, fui a su casa, oré por él y le dije, pero nunca más vas a hablar mal, ¿eh? Porque si no, no oro para que Dios te devuelva el hablar, ¿no? Y él, o sea, así, ¿eh? Oré por él y su lengua fue suelta y empezó a hablar. Pero lo triste de toda esta historia, que a la muchacha al otro día le digo, ¿qué tal? ¿Cómo pasaste la noche? Y me dice, mal, pero en un sentido bien. Explícamelo. Mira, es que me ofendió tanto el hermano, que pasé toda la noche orando a Dios, para que Dios me dé una oportunidad, para que yo pueda vengarme en él. Y digo, ¿perdiste tu sueño? Porque Dios no te lo va a dar esa. Y si tú insistes en eso, vas a tener problemas en tu vida. Dios no escucha ese tipo de oraciones. Y a veces los cristianos hemos orado así, ¿no? Pues, Señor, me hizo esto y aquello, pues que le pase eso, que se quede sin trabajo, que se le avaríe el coche, que no sé qué. Hasta a veces dentro del matrimonio que le pase tal cosa que pasa. No, lo que tenemos que orar es por restauración. ¿Sí? Restauración. Porque si oramos algo así en contra, hermanos, miren lo que dice aquí. Ya lo hemos leído alguna vez. En Proverbios 28:9 dice, incluso la oración les es 28:9. ¿Qué dije yo? Mi Biblia dice esto, ¿no? Ah, es otra traducción. Lee la tuya. Claro. Yo también tengo esta traducción en otra Biblia. Viene a ser lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ah? Que dice, incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Es decir, si yo no quiero escuchar la ley, por eso ahora hay tanta gente que dice, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Hermanos, no hay gracia sin ley. Busque la Biblia, busque la teología verdadera. ¿Sí? Nunca podría existir la gracia si no hubiera la ley. La ley no ha sido borrada. Jesús él mismo dijo que él no vino a abolir la ley, sino para que se cumpla. ¿Es que la ley es tan mala? Es todo lo contrario. Yo creo que todo sería tan diferente si obedeciéramos a la ley. ¿Es cierto? ¿Sí? A veces yo mismo a veces me enfado un poco. Bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, que a veces voy en una carretera y te ponen una carretera buenísima que uno puede ir a 100, 110 y de golpe te pone a 70. Y digo, ¡wow! Ángel sabe algo de esto, ¿no es cierto, Ángel? Sabemos algo de esto, tú y yo. Entre nosotros nada más, ¿no? Ustedes
no escuchan nada, ¿no? Pero sabemos algo de esto. Es que uno, y el que le gusta correr, y el que, ay, que el coche responde, hasta parece imposible, ¿no? Que ahí te ponen esa velocidad. Dice, ¿cómo? Ahora, la ley que te dice, si tienes que ir a 70, a 70. Pero ¿y qué pasa si en vez de a 70 vas a 100? Pues la ley, está bien. Hay una maquinita ahí que hace una foto y luego te envía a casa 100 euros. Mire, si uno quiere desobedecer a la ley, pues que desobedezca. Pero va a llegar un momento que no va a poder ni conducir, porque encima le sacan los puntos. ¿Sí? Entonces somos libres de hacer lo que queramos. Pero bendito es el hombre y la mujer que presta oídos a la ley de Dios, a los mandamientos del Señor. Es que no son gravosos, hermanos. Y que realmente sería una bendición que cada uno de nosotros tuviéramos ese en nuestro corazón. Ya no cabría ni que hubieran celos ni envidias entre nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué miedo puede tener yo si alguien se va a quedar con mi señora, ¿no? Si entre hermanos tenemos en nuestro corazón, digo dentro de la iglesia, en el mundo eso debe ser otra historia ya, ¿no? Si en nuestro corazón está la ley del Señor. La ley del Señor nos permite vivir en paz, tranquilos, confiados en Él y confiados los unos en los otros. Amén. Cuando, por ejemplo, en un matrimonio llegamos a esto, una confianza total. ¿Sí? Hermanos, hay confianza en Dios que a veces la hemos perdido. Es tiempo de recuperar lo que Dios nos ha dado. Hay que recuperarlo. Todo lo que el enemigo nos robó, nos quitó. Lugares donde tenían o donde teníamos nuestro altar de búsqueda del Señor. Hoy están derribados esos altares. Y algunos son felices, entre comillas, porque por dentro, ya. Levantemos esos altares de oración en nuestras vidas, en nuestras casas. Busquemos a Dios. Hermanos, no voy a preguntar, más bien, no, voy a preguntar, pero no me responda. ¿Cuánto tiempo hace que no ayunas? Cada uno sabrá cuánto tiempo hace que no ayunas. Ayunar. Bueno, ayunar. ¿Cuánto tiempo hace que no ayunas? Usted sabe que la Biblia habla de oración y ayuno. Y algunos ni siquiera saben lo que es esto. Estamos dispuestos a dejar un día de comer cosas incluso que nos gustan y ese día estar nomás pendientes de la búsqueda del Señor. Yo no hace mucho tiempo estaba ayunando y vi algo que me gustó tanto que rompí el ayuno y después me quedé tan mal me quedé. ¿Y será posible que aquella cosa ha podido más que... O mejor a ustedes no lo pasa, pero a mí me ha pasado.
Y es una cosa que es un dejar de comer algo. No estamos aquí hablando que tiene que ir de rodillas hasta Montserrat. No, no. Qué difícil se nos hace a veces, pero es por la dureza de nuestro corazón. Amén. Uy, uy, uy. Hermanos, que nuestro tiempo de oración, aprovechemos ese tiempo de oración para buscar a Dios de corazón. Una vida que presta atención a la palabra del Señor. Usted sabe que somos a veces cedemos tanto, que a veces vamos detrás o escuchamos más lo que nos puede decir el hombre que lo que nos dice la Biblia. Hace unos años atrás, unos cuantos años, en las Guayanas francesas, un pastor, hijo de un pastor bautista, un hombre que de Dios, el Padre, el Hijo durante unos años también. Y un día él dijo que había recibido del Señor ese día que tenían que morir todos. No sé si ustedes se acuerdan de eso, si no, busquen que es esta. ¿Sí? Y prácticamente lo que pasó es que se suicidaron 200 personas, todos. Imagínense, esa gente tenía la Biblia. Esa gente tenía la Biblia. Y escuché algunos comentarios diciendo, gente ignorante, no sé qué. No, no, ahí había ingenieros, médicos, gente con carreras, gente inteligente, pero es el espíritu de engaño. No importa si eres muy inteligente o lo que sea, el espíritu de engaño viene y nos rodea y empieza a llenar nuestra cabeza. Por eso, la palabra del Señor. Y si usted el día de mañana, o usted viene, pastor, eso que usted dijo, eso me parece que no es bíblico. O usted me puede decir, es antibíblico. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Sí? Usted tiene la Biblia, yo tengo la Biblia. Y todos tenemos una responsabilidad individualmente delante del Señor. ¿Sí? ¿Qué ganaría yo? Dijo Pablo, si salvo a todos y me vengo a perder yo mismo. Estaba diciendo ahí que por su predicación muchos podían ser salvos, pero si él se desviaba, su vida espiritual estaba en peligro. Por eso él pudo decir, aunque venga un ángel del cielo con una nueva revelación, con una nueva visión, yo no voy a ceder. La visión celestial que está en mi corazón, que recibí de parte de Dios, eso está ahí. Hermano, lo que has recibido del Señor, afírmate en eso, en la palabra de Dios. Porque si no, es como dice la Biblia, que vendrán tiempos que podemos ser como las hojas de los árboles secos, ¿no es cierto?, que van de un lado para el otro, donde les sopla el viento. Ahora esto, ahora lo otro, para allá. Yo sé a dónde voy. Yo sé en quién he creído. No soy mejor que ustedes, pero gracias a Dios que tengo claro eso. Y de aquí espero irme arriba con el Señor. Entonces tengo que guardar de mi salvación con gran temor y temblor.
Sonríe un poquito, Dios le ama. Y yo también. Si no le amara, no lo quisiera, no estaría compartiendo esta mañana. No. Hay gente que dice todo lo contrario, ¿no? Dice, no, les hablo así, ese es muy duro, no sé qué. No. A veces sin darnos cuenta, he hablado con gente que usted sabe que están viviendo una vida de pecado terrible. Y doy gracias a Dios por el mover de Dios que empieza a haber en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Leí el testimonio y no tengo miedo de decirlo, sé que esto va lo cuelgo en YouTube, pero no tengo problema de decirle, una chica lesbiana, líder de un movimiento lesbiano, se convirtió al Señor y Dios rompió todas las cadenas. Ahora, si esta persona no lo hubiera llevado a Cristo, le hubieran dicho, eso está bien, tú tranquila, no te sientas mal por eso. ¿Dónde la estás enviando? ¿Al cielo? Le estás empujando a que vaya al infierno. Hermanos, si queremos que la gente sea salva, Jesús dijo algo: yo no vine a condenar al mundo, sino que vine para que el mundo sea salvo. Y es lo que Jesús vino a hacer. Necesitamos de predicar este evangelio de salvación, no un evangelio de chocolate, no, un evangelio de la realidad bíblica. Y lo que Dios llama pecado es pecado. ¿Sí? Y se acabó. Yo no sé cuántos volverán el próximo domingo. Pero, hermanos, yo no puedo decir que Dios me trae grandes revelaciones, grandes cosas, pero lo que sentí en esta mañana y me ha dado la fuerza para compartir esto, porque sé que lo que estoy compartiendo es palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia. Yo no le estoy diciendo hay que recibir del Señor, que tenemos que hacer esto, hacer aquello. No. El Señor nos dice a todos, a ti y a mí, es tiempo de volver a la fuente. Amén. ¿Cuánto tiempo hace que no contamos con el Espíritu Santo? Wow. ¿Cuántas bendiciones perdemos? Cuando digo bendiciones no digo solamente espirituales, ¿no? Cuando perdemos esas bendiciones espirituales por no caminar, por no dar oídos a la palabra del Señor. A ver, ¿qué hora es? Ya terminamos el culto. Madre mía, qué paliza ustedes estoy dando esta mañana. Pero pido a los músicos, bueno, ¿músicos hay hoy? No hay, hoy a capela. Sí. Que por favor suban. Y vamos a terminar esta mañana. Lo siento por la escuela dominical. Si tenías algo que hacer especial. Pero hermanos, mi corazón arde. Mi corazón arde. Aleluya. Y no solamente por usted, arde por mí mismo. Porque sé que Dios está preparando todo. Dios está listo, dispuesto a moverse en medio nuestro. Dios quiere hacerlo, hermano. Tenemos que ver almas rendidas a los pies del Señor. Amén. Tenemos que ver vidas liberadas por Dios. Vidas llenas del Espíritu Santo. Quizás aquí alguno me podría preguntar esta mañana,
¿Qué es eso, la llenura del Espíritu Santo? Si usted presta atención, tanto aquí como en muchos lugares, se habla muy poco acerca del bautismo del Espíritu Santo. Pastor Miguel, estamos en deuda con esto. Yo por lo menos. Yo estoy en deuda. Pido perdón a Dios, pido perdón a la congregación. Pero es tiempo, hermanos, de que haya una llenura del Espíritu Santo en la iglesia. Que los dones, que los ministerios puedan fluir. ¿Cuánta gente que ignora la llenura del Espíritu Santo? Pero hoy puede ser un día especial. No me voy a olvidar nunca. En Brasil, en una reunión en Belo Horizonte, en una catedral, donde estaba ahí un pastor que era de una iglesia muy tradicional, que ellos no creían en el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y me acuerdo que en esa reunión nos invitaron, a otro pastor y a mí, nada más que para ministrar a la gente que venía adelante para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que el pastor nada más que leyó lo que dice Joel, serían llenos del Espíritu Santo, que el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y él hizo la invitación y dijo, si hay alguien aquí que no lo ha recibido y quiere recibir, venga adelante. Y se puso un muchacho tocando el teclado, nada más que tocando el teclado, durante un buen rato. Y justo tocaba esta canción, Oh tu fidelidad. Pero mientras él tocaba, las lágrimas le caían y le caían. La gente venía. Me acuerdo, el pastor estaba en el medio. Su esposa estaba a un lado y su hija estaba en el otro. Oramos por su esposa. Ella en aquel momento fue como algo tremendo que empezó a brotar de su corazón. Y ella empezó a alabar a Dios y empezó a hablar en lenguas. Nunca eso le había sucedido en la vida. Y a llorar y a reírse delante del Señor. Todo el mundo estaba de rodillas. Oramos por él, no pasa nada. Oramos por la hija. ¡Wow! Empezó también algo, se rompió en su corazón. Y bueno, y el hombre escuchaba a la mujer, escuchaba a la hija. Y él ahí, y llegó un momento y dijo, Dios mío, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Y él era uno de los pastores que estaba ahí. Y en un momento dado, ese hombre fue como un cohete. Algo le pasó. Empezó a hablar en lengua, se levantó, se empezó a... Un pastor de aquellos que ustedes saben bien, de corbata, y él parecía David, el de la Biblia. No estaba desnudo, ¿eh? No, pero rompió todo, y todo esquema. Y bueno, fue impresionante. Y descendió la nube de gloria, la presencia de Dios en ese lugar. Y empezaron a suceder cosas tremendas. Paralíticos saltaban de la silla. Cosas impresionantes que solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer.
Alguno me mira medio raro. Yo creo que el Espíritu de Dios, que el Señor, lo que dice, Él llevó en la cruz nuestros pecados y nuestras enfermedades, y que Jesús es nuestro sanador. Yo lo creo esto, hermanos. Aleluya. Termino solamente en Gálatas capítulo 5, que lo conocemos todos, o la mayoría. Si usted quiere algo más de Dios esta mañana, vamos a tener un tiempo para esto. No mucho, pero vamos a tener. Pero creo que es una de las líneas que tenemos que seguir en este tiempo en la búsqueda del Señor. Capítulo 5. Bueno, no lo vamos a leer todo. Usted después léalo bien en su casa y lea esto conforme uno se pone delante de un espejo, ¿sabe? ¿Sí? Como si uno se pusiera delante del espejo. Las señoras saben más de esto que nosotros, ¿sí o no? A lo mejor pueden estar media horita ahí delante del espejo. ¿Sí? ¿Tú no tienes tiempo para eso? Bueno. Pero casi todos vamos al espejo, ¿no es cierto? ¿Sí? Mirarnos a ver si hay alguna cosita por ahí. Me miro al espejo, me lavé la cara, no me la lavé. Sí, me la lavé. Sí. La Biblia es esto para nuestras vidas. Mire, en el versículo 13, vamos a leer. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Usted sabe que el que vive en el pecado no es libre. ¿Sí o no? La Biblia así lo dice, ¿no es cierto? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. Usted sabe, ¿usted se ha mordido a usted mismo alguna vez? No. Y yo no. Pero sí que mordí a mi hermana una vez. Tengo un mordisco, pobrecita, que ella todavía se acuerda, pero me ama mucho. Pero podemos morder con la lengua, ¿no es cierto? Pero cuidado. Ahora aquí dice, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, ¿por quién? Por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hola. ¿Qué quiere decir? Aun cuando voy a orar, me pongo delante del espejo, delante de la palabra, y si veo que alguna cosa de estas está en mí, yo tengo que arrepentirme delante del Señor. Así. Ahora, si usted quiere ir con la cara sucia y todo lo demás, pues mira, pero, me da igual. Si uno quiere ir con el alma ahí manchada, pues que haga lo que quiera, ¿sí? Pero hermanos, aquí la Biblia nos dice claramente lo que es andar en la carne. ¿Anda alguna vez usted en la carne? Hay que hacerla morir en el nombre del Señor. Y la mejor forma de hacerla morir es cuando yo tengo algo contra el hermano, tengo que pedirle perdón. Y luego sigue diciendo, pero el fruto del Espíritu es amor, me gustaría que todos vinieran aquí adelante, pero claro, si vienen todos, no queda nadie ahí, ¿no? Pero venir uno a uno, ¿no? Se respira algo, se ve algo. El enemigo no quiere que seamos libres, pero el Espíritu Santo de Dios es mayor. Dice la Biblia que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Y Él está aquí. Así que dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Hay alguien aquí que tenga gozo? No, una vez alguien me dijo, sí, pastor, ponga la música, ponga todo. No. Usted sabe que podemos estar cantando y saltando y alegre, pero eso no es gozo. La alegría es una cosa, el gozo es otra. La alegría depende de las circunstancias. El gozo depende de lo que hay en el corazón. Dos cosas diferentes. ¿Sí? Ahora usted me dice, ¿no tenemos que tener alegría? Sí, pero la alegría nunca puede estar por encima o anular el gozo. Podemos tener alegría, pero que no nos falte el gozo. Amén. Así que dice que es gozo, paz. ¿Tiene paz en su corazón? Amén. Bendito sea el Señor. Luego en la casa vamos a tener paz también. Y alguien dijo, depende de mi mujer. Y la mujer dice, depende de mi marido, ¿no? No, la paz está en nuestro corazón. Amén. Paciencia. ¿A alguien le falta paciencia? Alguna vez, ¿no? Paciencia. Hermanos, cuando nos falta la paciencia, sabemos a quién tenemos que pedir paciencia. Ir al Señor. Porque si la paciencia, la impaciencia nos domina, estamos perdidos. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y aquí nos pudimos preguntar, entonces, ¿por todavía tengo alguna pasión y tengo deseo? Cuando estamos en Cristo, ahí estamos crucificados. ¿Qué quiere decir? Hay cosas que ya no existen en nuestra vida. Dios las ha quitado ya porque nosotros hemos dejado que Dios las quitara. Pero
Hay otras que todavía están ahí, pero como estamos crucificados en Cristo, no queremos soltarnos de Cristo hasta vencer esas pasiones. El que no está crucificado con Cristo nunca va a vencer. El que no está crucificado con Cristo nunca va a vencer sus deseos carnales. Nunca, nunca. Puedes sentir emoción un día, una hora, un momento, y dices, no, nunca más. No. Pero luego ya te olvidas de todo eso. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, cuando hay un deseo que no sabemos que es de la carne y nos viene de Dios, cuando eso viene a la mente, enseguida, en el nombre del Señor. Señor, ayúdame, quita esto, Dios. Yo quiero, Señor, seguir en la cruz contigo. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén.